gracias porque no te conozco personalmente, pero por lo que se te ve, lo activo que estás, un poco poniéndome en tu situación, imagino que tu agenda no debe estar muy liberada, ¿vale? Entonces, oye, darte las gracias porque para mí es importante el hablar con entrenadores que están bastantes peldaños por encima de mí, pues sobre todo eso, para conocer cuál es vuestra situación, por los pasos que habéis pasado. Y bueno, sobre todo tú, contigo me identifico mucho por lo que eres, que ahora quiero que te presentes un poco, Sí. de dónde vienes y tal, pero por lo que me consta, pues has hecho INEF, eres un friki a muerte del baloncesto, entrenador profesional. Entonces, bueno, me gustaría un poco eso, que te presentases, que contases un poco tu trayectoria hasta donde estás hoy día allí por la Liga Sueca. Bueno, yo hice INEF en Cádiz con el único objetivo de intentar vincular todos esos conocimientos con el baloncesto. Soy muy malo en todo tipo de deporte, pero creía que, hostia, conocer un poco sobre metodología, fisiología, eh, distintos métodos de entrenamiento, etcétera, etcétera, me ayudaría a mejorar como entrenador, la verdad, y a conocer un poco mejor el juego del baloncesto. Y después de eso, pues estudié, me fui a Cataluña porque creo que Cataluña, Madrid son dos de los lugares donde el baloncesto puede tener más arraigo, también por su situación, que todo está concentrado en torno a Madrid capital o Barcelona capital, y todo eso lo facilita quizás. Me fui allá a hacer máster de rendimiento, de psicología y también de formación del profesorado, y eso me dio pie a conocer a mucha gente, que al final, por desgracia, el mundo se mueve por la gente que conoce, y que eso te permite abrirte algún tipo de puerta. Tuve la suerte de ir un día a una cena donde, por ejemplo, estaba Boris Balibrea, que era el entrenador de Better Business, y él buscaba un ayudante y dio la casualidad, un amigo en común, etcétera, y me llegó la oportunidad. Y él en febrero o marzo ya decidió que no iba a seguir la temporada que viene, y yo no hice ningún tipo de mérito, la verdad. Lo único que, bueno, él me recomendó. Y ese es todo. Quizá caerle bien fue el único mérito, pero que sí que es verdad que por desgracia todo funciona un poco así. ¿Y te fuiste a Cataluña sin conocer a nadie? O sea, simplemente tú dijiste, oye, quiero tirar más por aquí, aunque no conozco a nadie allí, me piro para hacer el máster, o ya conocías allí. Yo el último año, porque mi hermano es muy activo en redes sociales, pero él más con temas de periodismo y demás, y él me dijo, tío, hazte Twitter, intenta que te sirva para conocer a gente. No ha ido mal. Y, a ver, al final, por desgracia, los followers no dan trabajo, ¿eh? Y bueno, entonces eso me permitió conocer a Jordi San Pietro, que era el que estaba encargado de Belgrado Básquetbol. Fui a Serbia una Semana Santa, me invitó a uno de sus campos que organizaba en Barcelona. Yo ya había decidido irme a Barcelona, pero bueno, en ese campus dio la casualidad que estaba el director técnico del Jack Sands, que era uno de los grandes clubes en Cataluña. Buscaban entrenador para uno de los equipos de los que ellos llaman de segunda línea, y tuve esa suerte de caer dentro de un club donde había muchos entrenadores también de los que se podía aprender muchísimo. Y ya luego, pues bueno, un poco de suerte, y lo que tú dices, de intentar conocer a cada vez más entrenadores y conocer un poco sus ideas, el qué de sus ideas puedo adaptar a lo mío, qué puedo cambiar de sus ideas, discutir y debatir, en definitiva crecer. Y es que creo que los únicos, de los pocos sitios donde se puede crecer mucho, es sitios como Cataluña, Madrid, que está todo tan concentrado, y eso es muy fácil. Al final, ahora que estoy en Andalucía, en Cádiz, conozco a muchos de los entrenadores, o porque los he tenido como jugador o por lo que sea, pero claro, irte ya a Málaga o irte a Sevilla o irte a Granada ya supone entre 2 3 horas en coche, que al final eso lo dificulta todo.
pero mi idea era esa porque sinceramente creo que allí es donde está la cuna de todo. Métodos de entrenamiento como el método Seirulo, que es aplicar, que todo esté contextualizado al propio deporte, pues era lo que a mí me movía, sinceramente. Cuando estudié INEF, yo tenía claro que el tema de trabajo en gimnasio, de entrenamiento personal, a mí no iba conmigo por incapacidad, porque no sé. Y entonces, bueno, intenté estudiar aquellos métodos que partían del propio juego. Y entonces, bueno, caí en el método de Cirulo, el de Víctor Frade de la periodización táctica que usa Mourinho, y pues eso un poco me tranquilizaron y me hicieron ver que no me había equivocado eligiendo INEF. Claro, claro. ¿Y con qué edad más o menos dijiste, oye, yo lo que quiero es ser entrenador profesional de baloncesto? De verdad, A ver, era algo no es buscado, pero va surgiendo. Al final, por suerte, a mí me hace mucha gracia el tema de, no, es que lo que tienes que hacer es salir de la zona de confort y, joder, sale el que puede. Y yo tuve la suerte de que mis padres se podían permitir ayudarnos a mi hermano y a mí a estudiar fuera de casa. Y eso al final pues te va abriendo unas puertas y vas conociendo a más gente. Y yo sí que es verdad que me puse como límite, una vez que acabase mi formación académica o lo básico, si no encontraba nada que me permitiera subsistir por mí, pues ir más encaminado a la docencia, por ejemplo, al tema de funcionariado público, de profesor de instituto. Pero de momento he tenido suerte, tengo 25 años y de momento he tenido esa suerte de que desde que acabé la carrera y los posgrados y demás, he podido dedicarme a lo que me gustaba, pero bueno, ahora, por ejemplo, con el tema del corona, que en Suecia está todo parado, yo ahora mismo estoy en casa sin nada, que también es decir, que tiene sus pros y sus contras todo. Claro. Que con eso que habías dicho de tus padres y demás, es una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo de importante crees y sobre todo qué personas crees que son muy importantes en ese momento en el que tu cabeza hace un clic y dices voy a echar todo lo que tengo que echar para encaminarme en este camino y que pues necesitas echar mucho tiempo, a unas sabiendas de que va a haber momentos en los que no te devuelva económicamente mucho, pero tiene que haber gente que te apoye, ¿no? ¿Qué personas están ahí? A ver, sí que es verdad que aunque a mi familia y mi entorno cercano no es nadie vinculado al baloncesto, todo, pues, mi madre es profesora de lengua, mi padre es abogado, mi hermano es periodista, es decir, que el vínculo cercano no tiene ningún tipo de vínculo con el baloncesto. Entonces, a ver, para ellos, sinceramente, es difícil. Pero al final, si echo un poco la mirada atrás, te das cuenta que los momentos donde he sido muy feliz han sido todos vinculados con cosas que me han pasado en el baloncesto. Entonces ellos, si ven a su hijo feliz, supongo que apoyan. También la suerte de cuando estoy en casa, en Cádiz, que ninguno de mis amigos están vinculados al baloncesto, también me permite un poco conocer ideas y demás, porque sí que es verdad que dentro del mundo del baloncesto es obvio que muchos te incitan a que lo intentes, pero no siempre nos podemos mover por la pasión. También hay que poner un poco de racionalidad y quizás la familia y los amigos me ayudan un pelín, porque es que a veces uno se plantea si es una vida que se puede vivir eternamente. Lo más importante es el contexto que tiene. Yo no tengo ni una familia, ni una novia o unos hijos que me aten a ningún sitio. Entonces, pues me permite ir probando cosas, me permite que ahora no tenga equipo y si me llama alguien, poder moverme. Entonces tengo esa libertad
que creo que al final es lo fundamental, al menos en los inicios, porque ese es otro problema, que al final a los entrenadores más jóvenes como nosotros es muy difícil darles oportunidades y claro, cuando te las dan, quizás no son las mejores condiciones, pero sabes que si no las aceptas, las puede aceptar otro y tú no vas a tener esa oportunidad y es que ese es el principal problema, creo, del profesionalismo o el semiprofesionalismo. Claro. Al final, y bueno, en EVA, Les Plata, es que claro, si un entrenador exige tanto dinero, pero otro sabe que va a ir por menos, creo que a veces es un mundo demasiado ingrato y que decía Óscar Cano, que es un entrenador del Castellón de fútbol, es que nunca compensa. Es que te paras a pensarlo y no, es decir, a tu familia la tienes muy lejos, a tus amigos, es perseguir un sueño que, como tú has dicho, nada te garantiza que trabajando vas a llegar a ningún sitio. Claro. Porque yo siempre lo he dicho, al final las oportunidades que he tenido ha sido un poco golpe de suerte y ya está. Que es obvio que Boris, por ejemplo, el entrenador que comentaba antes, siempre dice, joder, pero hostia, yo es porque te veo trabajar. Pero es que todo influye y esas relaciones, al final, por desgracia, es lo más importante. Y es lo que hace muchas veces a mí repensarme si es el camino correcto o no, la verdad, porque el tener que, no prostituirte, pero bueno, tener que dejar de lado una serie de valores con los que has crecido, que tu familia te ha intentado inculcar, por intentar perseguir esto, donde es un camino en el que se te meten muchas zancadillas, en el que tú a veces te ves en la tesitura de si meter o no zancadilla, es un mundo muchas veces insolidario, aunque parezca contradictorio por la realidad de los deportes de equipo, pero por desgracia parece así. Hay muchas veces que te ha pasado, porque como comentabas antes, es un mundo en el que, claro, tú puedes currar mucho, el de al lado puede currar un poco menos que tú, pero el de al lado se sabe mover mejor que tú, habla con gente, ¿qué tal? Y claro, tú te quedas diciendo, oye, yo estoy currando bastante más, echando más, pero este de repente ha hablado mal de mí o ha llegado a un sitio donde, entonces, ¿hasta qué punto el llevarte bien con una gente o llevarte... Es un mundo en el que te puede jugar malas pasadas. No. Te puedes jugar malas pasadas si no sabes moverte. Yo, por ejemplo, sé que no sé moverme. Es decir, yo he podido estar hablando con entrenadores porque realmente mi intención era conocer cómo trabajaba, qué hacía. Y yo sé que a lo mejor otros en la misma situación serían capaces de casi venderse. Pero yo, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Hay mucha gente que me dice, joder, es que publica, hostia, pero es que las redes sociales al final lo que me permite es poder hablar con entrenadores que de otra manera no hubiera podido. Y, hostia, acercarte a ese tipo de entrenador y conocer un poco mejor lo que hacen ellos, a mí es lo más gratificante, la verdad. Pero yo sinceramente no sé venderme. Por ejemplo, si tú ves el contenido que subo a Twitter, es cutre, es decir, puede ser más o menos calidad, nada, la mayoría de cosas son resúmenes que hago de otra gente que leo, pero hay gente que se curra muchísimo el cómo vender eso. Pero sí. yo simplemente lo comparto y listo. Lo comparto como lo utilizo yo. Sí. Pasando a otro tema, bueno, va enlazado. Vamos a ponernos una semana tipo tuya, ¿vale? En el que estás entrenando, todo normal, ¿vale? ¿Cuánto tiempo dedicas de pista, ¿vale? De estar tal con tu equipo a la semana? Claro, nosotros esta temporada teníamos de pitch, también ejercí de preparador físico porque es algo que a mí me encanta
el poder unirlo todo y que en vez de 1 hora y media de pistas fuesen 2 horas y media diarias, porque lo que haces a lo mejor en la sala de gimnasio lo puedes aplicar directamente. Pero es por la mañana de 7 a 8 siempre teníamos entrenamiento de 7 a 8 de la mañana, imagínate en Suecia, que era son entrenamientos voluntarios. Ajá. De técnica individual, y después por la tarde siempre al menos 1 hora y media de pista, más o sesión de vídeo o gimnasio, pista más sesión de vídeo, pero lo máximo que hemos estado son 3 horas con todo, y al final se hace bastante, o sea, ellos se entiende que se le hace bastante pesado, porque no es solo el esfuerzo físico, sino el esfuerzo mental, y escuchar la misma voz tanto tiempo, etcétera. Y hay cosas que, por ejemplo, ahora que estoy teniendo tiempo para pensar, hay cosas que sí hubiera cambiado mucho. Al final yo pensaba que había que intentar mantener la misma estructura semanal, sí, desde el principio, pero al final ahora me empecé a dar cuenta que quizá eso les desgastó demasiado, porque joder, es muy larga, ¿no? A lo mejor son, no sé, por decir 30 semanas. Si empiezas desde el principio haciendo la misma estructura de semana, se puede hacer un pelín menos llevadero para ellos por monótono. Pero sí. ¿Cuántos días a la semana estáis trabajando, entrenando? 5, y por ejemplo, si se jugaba el sábado, el domingo voluntario. Es decir, hay gente que son los 7 días, y hay gente que era 7 días 2 o 3 horas, porque hacía el entrenamiento matutino voluntario y luego por la tarde. Vale, y en casa tú, ¿cuánto tiempo piensas en baloncesto? Ahora como siempre digo a mis amigos, con esta cara es que no puedo pensar en otra cosa. Pero sí que es verdad que no tengo muchos vicios, entonces el único vicio es el café, y al final lo que me permite pensar mucho en baloncesto, pero porque no he sido buen jugador. A los 18 años ya me di cuenta que en senior autonómico probablemente no jugaría casi nada. Es decir, que al final el no haber vivenciado esa etapa senior me hizo pensar que, hostia, la única forma de mejorar como entrenador era conociendo a otros entrenadores, viendo mucho baloncesto, intentar analizarlo. Pero sinceramente es que me produce mucha felicidad. Si es algo que no me gustase, no podría, la verdad, por la cantidad de sacrificios que tienes que hacer. Pero... ¿Cuánto tiempo, y cuando estás con el equipo, ¿vale? Y vas a casa, esa etapa de pensar en, coño, cómo hemos entrenado, cómo vamos a analizar el partido del próximo fin de semana, todo eso, ¿vale? Que es a tu equipo, ¿cuánto tiempo le dedicas? Porque yo hay a veces, por ejemplo, que me voy y digo, ey, frena, porque tienes que pensar en otras cosas también. Y claro, tienes que saber no irte, ser eficiente. Entonces, yo sinceramente, si tuviera que elegir un defecto que tengo, es que no soy eficiente por la cantidad de horas que le he hecho. Pero, por ejemplo, tuve un problema con un jugador que es otro loco, por así decirlo, y a lo mejor al día siguiente a las 7 u 8 de la mañana teníamos que salir porque jugábamos fuera, y estábamos a las 2 o 3 de la mañana charlando de los problemas que habíamos tenido antes, de cómo podíamos solucionarlo y demás. Al final, en lo que no creo de verdad es en la hipocresía de los entrenadores que hablamos, no, debemos ser una familia, bla, 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 y luego no es tal porque son capaces de desconectar. Yo lo digo porque no tengo esa capacidad de desconectar, la verdad, y no tengo otro tipo de cargas. Pero sí que es verdad que mi forma de ser al jugador
le puede cansar, porque al final es estar pendiente casi todo el día de ello y, joder, no sé analizar sus situaciones. La mía ahora mismo es que es solo baloncesto y cosas relacionadas con el baloncesto. Entonces le doy muchísimas vueltas a todo y sí que es verdad que muchas veces me desvarío. Genaro Díaz, que es bueno, que además no sé si lo tenéis en vuestro grupo de Les Plata, en Clavijo, él dice, hostia, yo lo que hago, apunta las ideas en un papel grande y lo pegas por las paredes. Pues bueno, un poco en esa idea, un cuaderno y poco más, pero no soy muy de ver series, de ver la televisión. Entonces, hostia, al menos un vicio, pues que sea el baloncesto. Que es más o menos sano. Y claro, tú decías antes, no soy eficiente. Claro, yo me meto en Twitter, cojo el móvil y claro, 1 de cada 10 tweets que veo es tuyo. Y con cosas que realmente, bueno, hablábamos antes, igual la edición, pues tal, pero que aportan. O sea, tienen su contenido, tienen su importancia, sus clips, eso hay que cortarlo. Entonces, leche, eso es mucho material lo que tienes, lo que vas soltando cada día. Son muchas horas de visionado, de ver, de resumir, de esquematizar. Entonces, eso tú nada más terminas, lo publicas, llevas un cuadrante de esto lo publico tal día, tal. No. La verdad que yo es de toda la formación que tengo, que estoy haciendo, de los vídeos que tengo, no, de los vídeos que veo, no publico casi nada. Lo que pasa que, hostia, sí que me gusta hacer muchos resúmenes para mí y si hay algún resumen que puede ser más o menos visual para las redes sociales, pues bueno, lo publico y es que no me cuesta nada. Y de hecho me ha permitido también que si hay algún curso que me interese y, hostia, decirle, mira, yo os publico resúmenes, pero hazme un descuento. Al final Sí. es un poco, la verdad que con esa idea, porque muchas veces el mundo del entrenador no es que sea el mejor pagado y hay formaciones muy chulas en redes ahora que, hostia, merecen bastante la pena. Sí. Bueno, si me equivoco, dímelo, pero tú tienes máster en psicología de alto rendimiento, ¿puede ser? Sí, yo tengo el del RETAN del rendimiento esportivo y tecnificación en Cataluña, uno de psicología Ajá. y el de formación del profesorado. Pues, Pero sí, no, que te decía que tirándolo un poco por el tema de la psicología y tal, es un tema que yo le he dado vueltas y lo he hablado con otros entrenadores, el tema del ser autoexigente con uno mismo, de querer siempre más y ser mejor. ¿Te ha llevado alguna vez a estar, pues, no sé, depresión, estrés, en el que realmente digas, necesito parar, necesito hablar con alguien? Porque hay muchas veces que el estar tú de entrenador, no tienes con quién hablarlo, y te lo comes tú todo, ¿no? por ejemplo, esta temporada que el ayudante, no pude llevar ayudantes españoles, por ejemplo, y Sí. claro, al final en tu lengua materna te expresas mucho mejor que en inglés. Sí que hubo momentos no de desesperación o depresión, pero de dar muchas vueltas a todo, de saber que, coño, es un efecto directo lo que pasa en la pista con lo que luego te repercute a ti. En Suecia el baloncesto no es muy grande. Nosotros estamos en una ciudad relativamente mediana de unos 100.000 habitantes. Hostia, y no es grande. Y me acuerdo un día que perdimos y vino un chaval joven y dice, hostia, joder, pero tú parece que quieres perder, ¿por qué pones a este tío? Claro, y es una ciudad pequeña donde el baloncesto no es importante. Claro, te choca hasta el padre de un jugador este año, de jugadores senior,
bueno, quizás debería ser sincero con según qué jugadores para que no pierdan el tiempo. Sí, son cosas que afecta, es decir, a pequeña escala no quiero imaginar a niveles mucho más altos, donde sí puede haber presión social, donde si analizas cualquier proyecto de vales plata, lebor, joder, ¿cuántos son a largo plazo y no penalizan al entrenador a las primeras de cambio? En Suecia, por ejemplo, eso no pasa, pero es que son cosas que al final te echan y te quedas sin nada. Es decir, ahora que aquí se canceló la temporada y demás, ahora es sin nada. Pues no me quiero imaginar cuando eso pasa porque te han echado por malos resultados, por X motivo. Luego también el tema de agentes, que muchas veces los agentes tienen mucha influencia o excesiva influencia en todo. Porque quizás para un agente tiene que, sí, tú quieres a este jugador, pero bueno, yo te dejo a este, pero también te tienes que llevar al otro. Y si dices que no, y a lo mejor esa gente tiene mucha influencia dentro de la rueda donde te mueves, quizás no puedes seguir en la rueda. Son cosas ¿Cuándo es ajenas al deporte. el primer año que tuviste contacto con agentes, tú como entrenador o a saber ese mundillo? Bueno, a saberlo fue en la temporada pasada, pero no, sin contacto directo, pero que sí que, bueno, que oías cosas, en conversaciones donde había gentes y demás, y te das cuenta que son entes necesarios en el deporte, que no son los protagonistas, porque el protagonista final es el propio deportista, pero te das cuenta que, joder, que nos manejan como títeres. Y la figura del entrenador está muchas veces en sus manos. Porque si yo entreno a 10 tíos que son muy buenos, lo más normal es que ganemos, aunque yo sea malo. Es decir, que lo que pasa en la pista no depende directamente de nosotros. Ese es un ejemplo, el tema de los agentes, de no saber gestionar las cosas. Yo no sé venderme en ese tipo de círculos, que creo que sí que es necesario. Me hizo gracia en un curso de entrenadores donde yo di clase y demás, y una de las primeras cosas que dijo el coordinador, dijo, bueno, el curso lo más importante es hacer contactos. Hostia, ya. Que al final eso dice mucho de cómo es el nivel y de la importancia que se da real a la formación, por desgracia. Yo siempre he sido un poco romántico y pensaba y a veces sigo pensando que a lo mejor desde dentro se puede cambiar todo esto, pero es muy difícil para según qué entrenadores, porque no tienen un plan alternativo. Es decir, si tú solo tienes un plan A, que es vivir del baloncesto, a veces tienes que tragar cosas con cosas que sabes que no deberías. Entonces, por eso quizás tener otro tipo de alternativa te puede permitir ser más libre. Sí, sí, sí. ¿Y cómo de importante crees? Decías que pensabas que los agentes son muy importantes en el mundo del deporte para los jugadores y para los entrenadores. El hecho de tener los entrenadores agente. A ver, me parece un poco casi de desvergüenza. Es decir, ¿cómo puedes fichar a jugadores solo por el interés que a ti te va a reportar en el futuro? Hay muchas cosas ahí dentro que los que de verdad están en élite saben y que es muy difícil sacarlo. Es decir, pasa, por ejemplo, en ACB o incluso en Ligas LEV, cuando echan a un entrenador, ya más o menos sabe entre quién puede ser su sucesor, gente que está dentro de esa rueda. Entonces, pues estar en esa rueda es difícil. No sé si muchos han tenido que sacrificar ciertas cosas para llegar. Hay entrenadores
los entrenadores de ACB, por ejemplo, que he tenido la suerte de conocer, un ejemplo es Ivonne Navarro, me parece un tío muy decente, por ejemplo. Y muy íntegro en las declaraciones que hace y en su forma de ser y de expresar, que al final es como se expresan sus equipos. Otra persona es Pedro Martínez, que me parece una persona que nunca ha tenido miedo a decir sus opiniones. Pero claro, al final ellos ya tienen un prestigio que los demás no tenemos. Y es lo que decíamos un poco antes de conocer cuáles son tus valores que tienes arraigados y de esos valores, ¿qué podrías soltar sin llegar a desvirtuarte como persona? Y ese equilibrio es muy difícil, la verdad, porque en el momento muchas veces que haces algún tipo de concesión, como en todo, ya estás un poco cogido. Decía con esto de ser románticos, decía Jorge Serna en el Congreso Iberoamericano una frase que dijo: la ilusión de entrenar a algún equipo grande nos ciega y hay a veces que pues eso nos deja que no nos valoremos, ¿no? ¿Qué opinas de esa frase? Creo que toda la razón, y que Jorge Serna creo que estuvo en Lleida, pero ya ahora no está entrenando en LEV, es un claro ejemplo de, es decir, poca gente transmite mejor que Jorge o poca gente puede saber más que él. Y ahora no está entrenando. Que al final es un poco, él tiene la suerte, es decir, no la suerte, sino que se lo ha ganado obviamente, de tener el trabajo en la universidad y demás, pero hay mucha gente que no tiene esa espalda cubierta o ese plan B. Y es obvio que a medida que te vas acercando a la élite, por así decirlo, te va atrayendo un pelín más y piensas que quizás, bueno, puedes ceder esto, porque si no cedes esto, otro va a ceder y tú no vas a llegar. Pero ojalá lo cambiemos. Quizás con esta epidemia hemos perdido una buena oportunidad de cambiar el status quo de todo en relación al baloncesto y las cosas siguen como seguían. Pero también es verdad que te lo está diciendo un fracasado que no está en esos niveles. Probablemente si entrevistas a alguien de Leboro, de ACB, pues probablemente esto no lo dijera. No lo sé. Yo sí que creo que gran parte de todo es que saber venderse, por desgracia. Y y haberse creado una imagen. Es como está todo organizado, por desgracia. Sí, pero por ejemplo, pongámonos al cabo de tu año pasado, o yo me pongo a pensar en el mío, cuántas cosas, porque claro, que lo que más te guste se confunda con tu trabajo, bueno, se confunda, es tu trabajo, sí. Tiene el problema de que va a haber algunas cosas por las que no te pagan que tú quieres hacer, por la mejora del jugador, por la mejora del equipo y que te dé igual el hecho. Entonces, claro, no lo sé, pero piénsalo, ¿cuántas cosas no has hecho tú que por la cara, porque a ti te gustaría que te pagasen, pues tal tecnificación, porque sí, o tal sesión de... Claro, que es complicado. No, es que, a ver, y tú estás estudiando también ciencias del deporte y, hostia, en nuestro mundo, mundos menos valorados que el del el educador físico deportivo hay pocos. ¿A cuánto hay que hacerle un plan de entrenamiento gratis? ¿O a cuánto hay que, a ver si te viene a echar una ganastita y me ayuda? El problema quizás viene de nosotros mismos que no nos damos valor. Por eso que decía quizás Jorge Serna, de que con tal de llegar dejamos por el camino muchas cosas. Sí. Y ese dejar camino muchas cosas es también dejar a mucha gente atrás porque otros han tenido el valor de rechazar según qué cosas
por así decirlo, dignidad profesional. Un caso que creo que es clamoroso es en ACB hay un salario mínimo para entrenadores, primeros entrenadores, pero hay muchos que siempre se ha dicho que cobraban menos y aceptaban cobrar menos. Es decir, o porque, bueno, de este 10.000 hay tanto que es de casa, tanto, al final es menos. Si tú no juegas con las cartas, con las mismas cartas, pues luego es difícil que se pueda profesionalizar nuestro mundo. Por ejemplo, un equipo EVA tiene mucha dedicación, pero un club EVA, a lo mejor, si un entrenador se ofrece por 300 euros y el otro se ofrece por 800, pues es probable que cojan al de 300. Claro. Se quiere ir dando pasos hacia la profesionalización de muchas ligas, pero sin tener esa estructura que permita a los entrenadores no solo sobrevivir, sino vivir dignamente. Hay en otros países, por ejemplo en Suecia, las condiciones de los entrenadores están bien. Están bien, me refiero que es impensable un pago en negro, como por ejemplo aquí en España, porque en España puede ser que haya muchos entrenadores que tengan muy buen salario, buen sueldo. No hablo ya de entrenadores de nivel más alto, pero bueno, pueden tener buen sueldo, pero claro, ¿cuánto de eso es en A y cuánto de eso es en B? ¿Y qué entrenador, qué entrenador es capaz de rechazar ese dinero, aunque fuera en B, si el proyecto le ilusiona? Es un poco quizás que nos cegamos. Y bueno, ojalá el sindicato de entrenadores, el SINEP, sepa abrazar todo este tipo a todos los entrenadores, la asociación de entrenadores también. En la Comunidad de Madrid también hay una asociación que está, parece que apostando mucho. Ojalá entre todos profesionalicemos esto. Porque sí que es verdad que incluso a mí, cuando me viene gente, hostia, Gabo, a ver si hacemos una tecnificación. Hostia, a mí tampoco me sale decirle, mira, pues me tienes que pagar tanto. Ya. Que debería ser así. Claro, también es fallo nuestro eso. Claro, claro. Sí, pero sí. Parece que está tan arraigado el hacer cosas gratis porque es tu pasión. Pero, hostia. Que te la acabas creyendo, claro. Sí, es que esto es nuestra pasión, pero todos tenemos que comer. Una carrera en Madrid cuesta mucho dinero. O el máster cuesta mucho dinero. Los cursos de entrenador baratos no son precisamente. Entonces, hostia, si ni nosotros somos capaces de darnos valor, va a ser muy difícil que construyamos juntos algo sólido. Esto es una pregunta que no la tenía pensada, pero me acaba de saltar ahora. 25 años tienes ahora. Sí. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Bueno, 25, 24, no sé con cuánto empezaste a entrenar senior. ¿Cómo te haces, no te digo respetar, pero transmitir, el decir, confiad en mí, andamos muy parejos, incluso habrás entrenado a gente que pueda ser mayor que tú. A ver, pues, esta temporada había gente que ya tenía su familia, eran mucho más viejos que yo. Yo además, por ejemplo, tengo otro hándicap que yo no soy muy alto, es que yo mido 1,77. 77 siendo generoso. Entonces, claro, todos esos hándicaps influyen. Y hay mucha gente que te dice, hostia, pues hay entrenadores que ponen como una barrera y se distancian mucho del jugador, estableciendo ese tipo de relaciones verticales, de respeto o de disciplina solo por el hecho de que tú estás en otra posición con respecto al jugador. Pero yo, sinceramente, me mostré como siempre he sido muy cercano. ¿Y no has tenido nunca problema en el sentido de qué me va a venir a mí a contar este tío? Sí, y muchas veces lo piensas, aunque él no te lo exprese directamente, sí. Internamente yo he pensado, hostia, es que a lo mejor no se cree lo que yo le digo. Es decir, a alguien de 34 años,
que ha sido a lo mejor internacional sueco y ya lo ha vivido todo en el baloncesto, que este año a lo mejor ni le va ni le viene, Sí. ¿qué le voy a contar yo? Lo que sí, sinceramente pensé, mira, si ellos ven que, esto lo decía mucho Sito Alonso, si ellos ven que yo trabajo más que ellos, algo me tienen que respetar. Entonces yo muchas veces les mandaba mensajes o lo que sea a las 3 o 4 de la mañana. 3 o 4 de la mañana, sabiendo que a las 7 de la mañana a lo mejor teníamos entrenamiento, y bueno, que sabían que yo iba a estar allí. Es decir, que ellos veían que puedo ser malo, puedo no saber, pero no sé, no porque no hago, sino porque, hostia, es un proceso de formación continuo. Pero creo, mostrándote como tú eres y no con una careta, porque una cosa que sí es cierta, y eso es indiscutible, que el jugador en el momento que le mientes una vez, es fácil perderlo para siempre, porque no son estúpidos. Y si tú no te muestras como eres, aunque no les estés mintiendo, no te ven franco, no te ven cristalino. Y yo siempre he pensado que hay que ser lo más, joder, como tú eres, porque ellos también juegan para disfrutar y nosotros entrenamos porque disfrutamos. Entonces, bueno, disfruto trabajando mucho. Eso. Y por saber un poco, y ya vamos terminando, me gustaría saber si tuvieses que decir tus referentes, en quién te miras, pero en diferentes ámbitos, ¿vale? Vamos como a dividirlo. Pues, por ejemplo, pues en quién te mirabas y en quién te miras ahora, ¿vale? Pues a nivel de personalidad como entrenador, de táctica, a nivel de relación con el grupo, ¿vale? Sí, por ejemplo, alguien que me marcó muy gratamente por su forma de transmitir es David Cárdenas, que es el profesor de la Universidad de Granada, que por cierto yo nunca le he tenido como profesor, pero viendo su charla, también en una oportunidad que tuve de entrevistarlo, joder, la pasión que transmite es que es imposible que el jugador o que alguien no crea en lo que está diciendo. Es que transmite con una pasión que quien no le crea es porque no le gusta el baloncesto. Y también muy parecido a David Cárdenas es Óscar de Paula, que es un entrenador catalán, que ahora creo está en la selección catalana cadete. Son personas que transmiten pasión. Y transmitir pasión creo que es válido para cualquier categoría. Y mucho más en categorías de formación donde, bueno, al final te dan una gratificación con la que muchas veces cubres gastos y listo. Claro. Y son los eternos olvidados muchas veces. Esos son dos grandes referentes que tengo, su forma de transmitir y los conocimientos que tienen de cómo organizar el entrenamiento. Muchas veces queremos escuchar a los entrenadores top, pero los que se curten en el barro hay que escucharlos y estudiarlos con mucho detenimiento y respeto, que muchas veces parece que se lo perdemos. Luego me gusta Diego Campos, como su método de entrenamiento. Cuando estuve en Cataluña, el primer año él estaba en Peña hasta bueno, la mitad de temporada y veía casi todos sus entrenamientos y la forma de ir desde las situaciones reducidas, siempre buscando el contexto a lo que luego le va a exigir el 5x5, me gustó mucho y muchas de las cosas que él hace las he incluido en cómo me gusta a mí entrenar. Sí que es verdad que al final depende mucho del contexto. No es lo mismo un contexto ACB o Leboro como él estuvo en Barça que otro tipo de contexto, pero sí que es verdad que te da esas ideas a partir de... te da esa idea genuina y tú creas otro tipo de cosas que aunque tengan el mismo germen, son tuyas. Y luego, referente, me encanta Pedro Martínez, quizás quizás porque no soy objetivo, porque las personas que se mojan me encantan y me da la sensación de que Pedro Martínez siempre se moja y bueno, que al final ves a sus equipos que también son equipos atrevidos, que asumen riesgos y va un poco en la relación con cómo es el entrenador.
claro. Y él, en cada equipo que ha estado, ha sido capaz de transmitir esa filosofía. Y es obvio que, bueno, a Aito García Reneses lo tenemos todo casi todos como referente por lo que hace y por lo que ha hecho Sí, y seguirá haciendo. Y muchas veces hace 4 o 5 años, cuando veía baloncesto, había cosas que, joder, ¿esto qué cojones es? Porque es muy difícil. Y me pongo, a nosotros nos gusta mucho el baloncesto, pero me pongo en la piel del espectador y muchas veces yo, es que aquí es que no me entero de qué está pasando. Pero ves a los equipos de Aito y ves a jugadores que entienden el juego y que son capaces de romper el guión y de darte otro tipo de respuestas, establecer otro tipo de relaciones que muchas veces aparecen de forma espontánea, pero que la mayoría es que el trabajo que él y su cuerpo técnico hacen. claro, 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 claro. Pues bueno, un poco por ir terminando, me gustaría que tú, desde esa posición, ¿no? De que intuyo que quieres seguir progresando, quieres seguir, pues oye, intentar dedicarte a lo que más te gusta, pues a gente, pues, por ejemplo, como es mi caso, que estamos más abajo que tú, que perseguimos el mismo sueño que tú, que es intentar, pues eso, echar más horas que nadie, pero disfrutar de esto que es muy complicado, pues, pues unas palabras, unos consejos para intentar, pues, que luego la vida pondrá las cosas en su sitio, pero al menos no salirse de ese camino e intentarlo. A ver, sinceramente creo que lo más importante es no salirse. De todos los entrenadores que hay, es obvio que la mayoría queremos lo mismo, pero que al final llegarán 5 o 6. Entonces, quizás no merezca la pena sacrificar tu forma de ser, tus valores, tu identidad que te han construido tus experiencias, tu familia, tus amigos, tus profesores, tus otros entrenadores, por intentar llegar. Creo que, como decía Bielsa, que el coger atajos daña la flor muchas veces y lo importante es recorrer el ángulo de 90 grados para no dañar la flor. Pues bueno, Gabo, ha sido un placer, ¿vale? El placer ha sido mío, tío. Muchísimas gracias. Un Que, va, saludo. que vaya todo lo bien posible. Un fuerte abrazo, tío. Chao.